Hola, hola, hola. Muy bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal de YouTube. Muy feliz de poder seguir compartiendo con ustedes algunos temas. Hoy elijo hablar de Urano y su influencia en los movimientos sociales feministas a lo largo de la historia, porque seguimos estando en marzo, que es el mes de la mujer, y en honor a la energía femenina, me gustó poder traerles un poquito de información de Urano. ¿Por qué? Porque Urano es el planeta de la revolución, de la innovación, la rebeldía y el despertar. Representa lo disruptivo, lo inesperado, lo que rompe con el status quo para dar paso a las nuevas estructuras, que es lo que tuvo que hacer el feminismo, abrirse paso a lo largo de la historia. En astrología, la influencia se asocia con el progreso, con la tecnología, con las revoluciones sociales y los cambios colectivos que alteran la conciencia de la humanidad. ¿Por qué motivo? Porque Urano rige Acuario. Cuando Urano fue descubierto en el año 1781, quiero recordar algo, durante mucho tiempo el último planeta conocido para todos nosotros fue Saturno, por eso es el planeta de los límites, pero luego fueron siendo descubiertos algunos otros planetas que ya sabemos son los más lentos y son los planetas transpersonales, Urano, Plutón y Neptuno. En este caso, cuando fue descubierto Urano, se le dio regencia a Acuario. Acuario ya tenía un planeta de regencia que era Saturno y pasó también a ser regido por Urano. Y la energía de Urano es una energía transpersonal, afecta a generaciones enteras porque tarda 84 años en dar una vuelta completa al Sol. Entonces, en cada signo está más o menos entre 7 años y un poquito más, mes menos, y a través de los tránsitos y de sus ciclos afecta muchísimo y genera y marca cambios y periodos justamente de cambios radicales por la naturaleza de lo que implica Urano también, ¿no? Porque hablamos de esto, ¿no? De Urano, si bien también, por supuesto, que Urano tiene un lugar en nuestra carta natal, tiene influencia cada vez que tenemos un tránsito de Urano, también nos vemos afectados en lo personal. En este encuentro quiero hablar, digamos, de la influencia que tuvo Urano en la historia en relación a los movimientos femeninos porque jugó un papel crucial en este tipo de movimientos por la naturaleza de Urano, desde la liberación. O sea, Urano nos conecta con la necesidad de ser libres, de ser originales, de buscar nuestras propias soluciones, nuestro propio camino. Entonces, bueno, tuvo mucho que ver con los derechos civiles, con la lucha por la igualdad de género. Entonces, acá les armé una pequeña línea de tiempo en donde podemos ver cuando Urano, por ejemplo, en aquel entonces, cuando estuvo en Leo entre 1788 y 1795, ya hizo ahí lo suyo en lo que respecta a la Revolución Francesa como tal, y también dentro de lo que es la Revolución Francesa y las rupturas de estructuras de poder monárquicas, también tuvo ahí su cosita dentro de lo que también fue el movimiento femenino, pero obviamente era muy incipiente. Luego, cuando estuvo en el signo de Escorpio, entre 1891 y 1898, su efecto estuvo muy presente en lo que fue la transformación en los roles de género y la lucha por el voto femenino, justamente. Si bien en cada uno de estos momentos siempre hubo personajes femeninos muy icónicos, no los quise traer para no extenderme demasiado, pero bueno, en este periodo se destacó mucho Clara Zetkin, que fue la primera promotora de poder establecer el Día Internacional de la Mujer. Obviamente que esto igual recién sucedió en 1711, después volvió, perdón, en 1911 y después se estableció definitivamente la ONU recién, no sé, en 1970 y pico. Pero bueno, nada, Clara Zetkin en su momento fue la primera persona que habló de la necesidad de poder establecer el Día Internacional de la Mujer. Cuando Urano estuvo en Virgo entre 1961 y 1969, recordemos un poco la naturaleza de Virgo. Virgo Piscis es el eje de la salud física y mental, es el eje del servicio, es el eje, y Virgo está relacionado con la casa 6, que es la casa del trabajo, es la casa de las rutinas bueno, y del día a día, la. Conclusión, ¿qué hizo Urano en Virgo? Nos trajo cambios en el trabajo y la salud femenina. Por ejemplo, se legalizó la píldora anticonceptiva. Entendemos, ¿no? Un poco la naturaleza de Urano. Es lo disruptivo que ocurrió en cada uno de estos momentos. En ese momento, obviamente, la legalización de una píldora anticonceptiva fue justamente algo muy novedoso. Para cuando
Urano estuvo en Libra. Libra es el signo que tiene que ver con las relaciones, con mi relación con un otro. Entre 1968 y 1975, ahí Urano influyó en la eliminación de ciertas normas patriarcales en cuanto al matrimonio. Entre 1995 y 2003, Urano estuvo en Acuario, que estaba en domicilio, es el regente de Acuario, y en este caso su efecto fue dar pie a la fase inicial de lo que fue el feminismo digital, con las primeras denuncias online y el activismo digital. Esto después prosperó muchísimo con Urano en Piscis y con Urano en Aries, pero bueno, el primer pasito se dio justamente en el periodo cuando Urano estuvo en Acuario. Y luego, cuando Urano estuvo en Aries desde el 2010 al 2019, acá se da una situación bastante importante respecto a lo que es el individualismo y el empoderamiento femenino, porque bueno, Aries es un signo que está regido por Marte, que nos habla de la valentía, del coraje, del pelear por nuestro deseo, ¿no? Entonces acá se empoderó mucho y surgió un movimiento que fue muy importante, que fue el movimiento Me Too en 2017, cuando en las redes empezaron a haber muchas denuncias digamos, en el ámbito de lo que es la industria cinematográfica y de entretenimiento, donde muchas personas de este ámbito laboral empezaron a hacer denuncias de ciertos abusos y acosos por parte de directores, productores y personas de poder de esta área, justamente en donde también es conocido o un poquito, no sé, este tema de las influencias y del poder que se ejerce, ¿no? El abuso que se puede ejercer cuando una persona de cierto poder condiciona a otra del ambiente cinematográfico para actrices, actores, para participar en una película, no estar, bueno digamos, es la manipulación que se da detrás, estos ciertos abusos acosos o, digamos, de diferentes tipos que se dieron, empezaron a ser denunciados a través de este movimiento que se dio en las redes que se llamó Me Too. Em, bueno. En todas estas, digamos, a lo largo de todas estas etapas que les fui mencionando, Urano fue muy importante como disparador, como planeta que afectó y alentó muchísimo todo este movimiento. La verdad es que hubo muchísimas mujeres destacadas en cada una de las etapas, pero bueno, yo hoy quise hablar y elegí a Malala, que realmente su historia es muy conmovedora y realmente nos inspira. Malala es una activista por la educación de las niñas. Ella ganó el Premio Nobel de la Paz. Malala nació en el año 1997 en Mingora, en el valle de Swat, en Pakistán, en una familia que valoraba muchísimo la educación. A los 11 años, Malala comenzó a escribir un blog bajo un seudónimo para la BBC, donde describía la opresión de las mujeres bajo el régimen talibán y el temor constante de ser atacada por querer asistir a la escuela. Ustedes escuchen esto. Y a los 15 años, Malala fue víctima de un atentado. Ella estaba a bordo de un micro y fue disparada en la cabeza, sufrió varias heridas graves, justamente en un intento por acallar su activismo. Tras la recuperación, Malala continuó la lucha por la educación, se convirtió en un símbolo global de resistencia y empoderamiento. Y en el año 2014, con solo 17 años, Malala fue la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su valentía, al trabajo incansable en la defensa de los derechos humanos y de la educación. Realmente una historia de vida que inspira realmente y digna de ser contada no solamente en el mes de la mujer, sino muchas veces más. La verdad es que quise hablar un poquito del diseño humano de Malala. Me gusta mucho poder hablar de esta figura femenina que les acabo de contar la historia. Es una historia impactante. Malala es generadora manifestante emocional. Y ella, porque viendo su body graph vemos algo muy llamativo, bueno, solamente tiene sin definir la corona y el ajna, el resto de los 9 centros los tiene definidos, incluyendo el plexo, por lo que es justamente generadora. Ella tiene el plexo definido, ay, perdón, acá, el plexo. Tiene el sacro definido, por eso es generadora, tiene el plexo definido, por eso es emocional, y tiene el centro del ego o corazón de alguna manera conectado a la garganta, si bien a través del centro G, pero está conectado a la garganta y por ese motivo, al tener un centro motor conectado a la garganta, es
generadora manifestante. Dentro del grupo del tipo áurico del generador, existe este subtipo que es generador manifestante. Recordemos un poquito que diseño humano incluye conocimientos y combina astrología, que justamente acá vemos los planetas, tanto en esta columna de la derecha como de la izquierda, Kabbalah, I Ching, biología y el sistema hindú de chakras y física cuántica. Y desde el punto de vista de la física nos habla justamente de la energía, somos seres energéticos y el diseño humano describe en primer lugar el aura de las personas, y de todos los seres vivos en realidad, y menciona y digamos divide a la humanidad en cuatro tipos áuricos, de los cuales justamente el tipo áurico generador tiene el subtipo generador manifestante, pero el aura de Malala, al ser generadora, es abierta y envolvente, justamente. Su garganta se ve literalmente direccionada por los impulsos que surgen del centro del ego o del corazón, que tiene que ver con la fuerza de voluntad y con la autovaloración. Ella se manifiesta desde este centro y y bueno, si bien quizás dentro de lo que es el ámbito de la imagen pública ella no lo manifiesta de manera evidente, pero bueno, Malala es una persona emocional que ya tiene fluctuaciones anímicas. Estos son, se van, las olas emocionales que tenemos las personas emocionales son procesos bioquímicos. Las personas emocionales podemos levantarnos algún día y estar como digamos, con un ánimo un poco bajo y quizás sin motivo alguno, quizás no porque pasó algo o pudo haber pasado algo o no, pero estas fluctuaciones anímicas se pueden dar aunque no haya un motivo. Malala es emocional, pero bueno, esto está dado, o sea, su brújula interna para tomar decisiones es el plexo solar que está definido. Ella, si bien puede ser y parecer una persona impulsiva, porque las personas emocionales así justamente parecemos y somos impulsivos, pero realmente no lo deberíamos ser, deberíamos esperar, porque el plexo solar no tiene claridad en el presente para tomar decisiones. Y bueno, y otra cosa que quiero mencionar, bueno, acá los canales que ella tiene definidos son el 1949, que es la síntesis, que habla de una energía, de una energía tribal, el canal 2551, que habla de la iniciación, que es un canal hermoso, que es el guerrero espiritual, el canal 3254 de la transformación, el 4253 de la mutación y el 731, que es el canal del alfa, que es un canal de liderazgo por excelencia. El bodygraph de Malala habla de Malala, literal. Su energía está acá. Y bueno, perdón, en cuanto al perfil, el perfil 6.2 es un perfil transpersonal. Es un perfil que habla de un modelo de rol y de un ermitaño. La línea 6 es el modelo de rol en el consciente, justamente. Y nos habla de una persona que durante sus primeros 30 años de vida se dedica a pasar la vida por el cuerpo, a experimentar muchísimo hasta los 30 años o hasta los 30 y pico largos se puede dar, no solo el límite es el retorno de Saturno, también hay muchos casos en donde esta etapa se atrasa y termina más cercana a la crisis de la mediana edad, cuando arranca la crisis a los 37. Entonces, esta segunda etapa que comienza en este momento es un poco más introspectiva, la persona ya quiere estar como más puertas adentro. Esto acompaña mucho con la línea 2, que es la línea del ermitaño, donde la persona necesita también igual muchos espacios de soledad, de estar puertas adentro. Y en la tercera etapa, pasados los 50, eh, cuando pasa el retorno de Quirón, justamente la persona vuelve a estar como más en contacto con la sociedad, a devolverle y llevar un mensaje a la sociedad de sabiduría desde su propia experiencia, habiendo hecho síntesis y habiendo capitalizado todo su aprendizaje en la segunda etapa de introspección. Las tres etapas son muy importantes, la primera de experimentación, la segunda de introspección y la tercera de volver a salir y llevar este mensaje y acompañar a la gente desde su propia experiencia. Malala es joven todavía, entiendo que bueno, habría que ver cómo se da esta segunda etapa para ella, pero bueno, siendo una figura pública, no sé en los términos en que se puede dar probablemente igualmente también muestre cierta introspección. Ya de por sí, en la línea 2 aunque esté en el inconsciente, tira más para abajo, ¿no? Una línea 6 combinada con otra línea quizás sea más. Malala es un poco moderada, esta línea 2 la
es una línea que trae dones naturales y que trae, bueno, la necesidad, como menciono, también de tener momentos puertas adentro. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista de diseño humano, la verdad es que el body graph de Malala habla de Malala. Y bueno, y también les quiero traer acá la carta natal. Si bien podemos hablar horas de la carta natal de Malala, quiero apuntar a algunas situaciones muy puntuales que vi y que realmente me parecen dignas de destacar. Bueno, ella tiene el sol en Cáncer, la luna en Libra, el ascendente en Virgo, ella tiene esto ya de por sí la está describiendo de una manera bastante importante, pero quiero hacer énfasis en la ubicación de su Urano. Urano está en la casa 6, que está en Acuario, está en domicilio, y está haciendo oposición a ese Mercurio que está en casa 12 en Leo. A su vez tiene la Luna, como mencioné, en Libra, pero la tiene en casa 12 en conjunción a Marte. Y esta Luna en conjunción a Marte hace trígono con el Urano que está en casa 6. Esas son las cositas que igual, por más que la verdad es que hay muchísimo más para hablar, quiero hablar de esto puntualmente. Acá hice un resumen de este Urano en casa 6. Este Urano en casa 6 hace que su relación sea innovadora y disruptiva con el trabajo. Por supuesto, la casa 6 es la casa del trabajo, pero ella tiene una relación innovadora, tener ese Urano ahí, de servicio y en pos de la educación. Su revolución al tener Urano en la casa 6 es práctica, es decir, es aplicada al día a día, es cada día ella hace algo en función de esta revolución que quiere llevar adelante y está enfocada en la mejora de las condiciones colectivas, porque esa casa 6, como mencioné, está en Acuario. Si bien son muy similares, a veces podemos confundir un poco la naturaleza de Acuario con Piscis. Piscis es el inconsciente colectivo, está muy relacionado con lo ancestral, perdón, con las vidas pasadas, con el somos uno con el universo. Hay como una especie de unidad eh, transpersonal en Piscis, pero Acuario es lo colectivo, Acuario es la comunidad, en donde cada uno tiene un rol y una figura individual dentro de lo que es la comunidad. Esa es la verdadera imagen de tribu o comunidad y el colectivo que mencionamos. Entonces, justamente esta casa 6 en Acuario habla justamente de esta práctica de ella, de esta revolución enfocada en las mejoras de las condiciones colectivas. Como mencioné, este Urano está en oposición partida a Mercurio en Leo en casa 12. Este Mercurio en Leo, ¿qué nos habla? De una voz poderosa, carismática y con autoridad, porque Leo es un signo de carisma, es un signo de liderazgo. Entonces, Malala con ese Mercurio en Leo tiene una voz muy poderosa en donde ella lidera desde esa voz, pero bueno, que esté en casa 12 justamente menciona esta situación de poder haber sido acallada o reprimida, justamente, e incluso atacada por hablar. También le da una conexión con lo colectivo al estar en la casa 12 ya más desde el inconsciente colectivo y una misión que va más allá de lo personal, por supuesto. La casa 12 también nos habla de lo transpersonal. Al estar en oposición Partila-Urano, digamos, en sí, cómo podemos describir esta oposición, que es una relación de tensión, ¿no? Que existe tanto entre el Urano como el Mercurio en casa 12, pero es una tensión que se da muy fuerte entre su mente brillante e individualista, que es el Mercurio en Leo, y su impulso revolucionario y colectivo que está dado por este Urano en Acuario. Puede haber momentos de choque entre sus ideas y de lo que la sociedad está lista para aceptar. También puede explicar su experiencia de haber sido atacada, ya mencioné esto, con ese Urano ahí, bueno, ya por sí con el Mercurio en casa 12, ¿no? Pero digo, al estar justamente en oposición a Urano, también esto lo reafirma. Sin embargo, esta misión también, perdón, esta tensión, esta oposición que existe, también justamente es la que la lleva a convertirse en una comunicadora disruptiva a nivel global. Por otro lado, como mencioné antes, tiene la Luna en trígono a Urano y en conjunción con Marte en Libra en casa 2. Entonces, esta lunita en conjunción con Marte es su mundo emocional, que es la Luna, está directamente ligado a la acción, que es Marte, está en conjunción. O sea que ella
acciona desde la emoción. Esto la hace ser una luchadora por la justicia, porque tanto Marte como la Luna están en Libra, con un fuerte sentido de propósito. Libra es el signo de la equidad, de la igualdad. Entonces, esta casa 2, que está relacionada con los valores, con la autoestima, con los recursos, su lucha no es ideológica, sino que impacta en el sustento y la seguridad económica de muchas mujeres a través de defender la educación y la autonomía económica. Y al estar en trígono con Urano, esto hace que esta combinación fluya con facilidad y potencia su capacidad de actuar de manera disruptiva y valiente, sin perder la sensibilidad y el equilibrio que le da esta lunita en Libra. Vamos a repasar esto. Se traduce en una revolución con armonía, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque desafía el sistema, pero lo hace con un tinte diplomático, con un tono pacífico que le da esta luna Marte en Libra, y la ayudó a ser aceptada globalmente como una líder inspiradora. En conclusión, el perfil uraniano, porque la verdad es que a Malala la podríamos describir como un perfil uraniano. Ella tiene este Urano en casa 6 como revolución a través del servicio y la educación. Con este trígono con Luna-Marte, que es la lucha con la valentía y la sensibilidad y el enfoque en la justicia y el empoderamiento. Por otro lado, está en oposición a Mercurio, que es una voz poderosa, como ya dije, que desafía el sistema, pero que también enfrenta resistencia y peligro, con el atentado que ella eh, recibió. Esto confirma que su destino estaba marcado por la revolución, por la lucha, por la justicia y el uso del discurso, justamente ese Mercurio ahí en Leo, el uso del discurso para generar un cambio global. Urano ha sido clave en su impacto, tanto como desafío como como motor de su liderazgo, al estar en trígono con la Luna Marte en casa 2 en Libra. Y les agradezco infinitamente por haber llegado hasta acá. Les quiero agradecer haber compartido conmigo esta información hasta acá. Mi intención era traer cierta información de cultura general a través del movimiento de Urano, de la influencia de Urano en el movimiento feminista. Me gusta poder aclarar que, bueno, que los extremos para mí no son muy positivos en ningún aspecto. O sea, en realidad me parece muy interesante poder analizar el movimiento feminista como tal, porque es algo que existió, que existe y que me parece importante para justamente reafirmar los derechos que tenemos, pero también me gusta poder dar mi opinión en este aspecto y realmente no estoy de acuerdo en que en ninguna situación se vaya a los extremos. Me parece que poder luchar por tener ciertos derechos y cierta igualdad está bueno, es positivo y suma, pero sin pisotear los derechos de los demás. Entonces, bueno, nada, esa es mi mirada de lo que implica el movimiento feminista, pero la verdad es que me daba mucho placer poder transmitir todo esto que estuve investigando, que estuve recopilando y que me parecía muy interesante compartir con ustedes. Y bueno, nada, voy a ir haciendo algún otro video relacionado con otros temas apenas pueda. Les mando un beso enorme, nos vemos pronto.